Ya a ver, ya hemos resuelto. Ahora veremos el último caso cuando tenemos límites con indeterminaciones. Uno a la infinito, cero a la cero, infinito a la cero. Ya cuando tenemos este tipo de indeterminaciones, tenemos que es conveniente para las indeterminaciones que aquí te dice uno al infinito, cero a la cero, infinito a la cero, son indeterminaciones. Para este tipo de indeterminaciones es conveniente aplicar la siguiente identidad. F de x es igual a e elevado al logaritmo natural de f de x. O sea, estas dos expresiones son equivalentes. A ver, un ejemplo, si ustedes tienen aquí 5, este 5 se puede anotar como e elevado al logaritmo de 5. ¿Sí? Si esto ustedes lo introducen en su calculadora, les va a dar 5. Son expresiones equivalentes. Ya entonces, este tipo de indeterminaciones, mm, no lo puedo anotar. Son expresiones equivalentes. Si esto lo meten en su calculadora, les va a dar 5. Verifiquen ustedes. Mm, para este tipo de indeterminaciones, uno elevado al infinito, cero a la cero, infinito a la cero, se, se tiene que, para este tipo de indeterminaciones, estoy anotando mal, uno al infinito, cero a la cero, infinito a la cero. Se convierte a indeterminaciones cero sobre cero, infinito sobre infinito. Entonces, cuando tenemos este tipo de indeterminaciones, uno al infinito, cero a la cero, infinito a la cero, hay que convertirlos a indeterminaciones de tipo cero sobre cero, infinito sobre infinito, porque para esos dos casos nomás se aplica la regla del L'Hopital, la regla del L'Hopital. Ya, entonces, la regla del L'Hopital se utiliza solamente para indeterminaciones cero sobre cero, infinito sobre infinito. Y esta es la regla del L'Hopital. Derivadas, derivadas, primeras derivadas, luego segundas derivadas, terceras derivadas, pero solamente para estos dos tipos de indeterminaciones. O sea que si tengo estas otras indeterminaciones de tipo mm, 1 al infinito, cero a la cero, infinito a la cero, pues tengo que convertirlas a indeterminaciones cero sobre cero, infinito sobre infinito. Y para hacer esa conversión, pues aplicamos esta identidad, ¿sí? A la f de x o el límite de la función, lo tengo que expresar de esta forma, elevado al logaritmo de f de x. Luego tenemos que hacer manipulaciones algebraicas y usar propiedades de los logaritmos. Es posible transformar indeterminaciones llevándolos a la forma cero sobre cero, infinito sobre infinito, donde sí es posible aplicar las reglas del L'Hopital. A ver, haremos un ejemplito de esta parte. Mm, Y a ver, me piden calcular coseno de x elevado a la 1 sobre x. Me piden calcular ese límite, entonces aquí anotaremos solución. Yo me he cansado. El límite cuando x tiende a cero es coseno de x elevado a la 1 sobre x. El primer paso es evaluar. Entonces aquí voy a tener el coseno de cero elevado a la 1 sobre cero. Coseno de cero, eso es 1. Entonces aquí voy a tener, y aquí la división por cero, eso nos da infinito. Tengo indeterminación de tipo 1 a la infinito. O sea, estoy en este caso, ¿no? Entonces lo tengo que convertir a cero sobre cero, infinito sobre infinito. Y tengo que aplicar sí o sí esta identidad. Ya a ver. Todo eso es nuestro f de x. Entonces,
Voy a tener el límite cuando x tiende a cero del coseno de x elevado a la uno sobre x. Ese f de x, entonces el f de x lo tengo que anotar de esta forma, e elevado al logaritmo natural de f de x. Si estas son expresiones equivalentes, les había dicho. Entonces, sí o sí se aplica esa identidad. Entonces, lo voy a anotar como el límite cuando x tiende a cero. Ahora esto lo voy a anotar como, todo esto es nuestro f de x, habíamos dicho, y eso lo voy a anotar como e elevado al logaritmo natural de f de x. F de x que es coseno de x a la uno sobre x. ¿Ya está? Ahora tenemos que aplicar propiedades aquí en el exponente. Entonces aquí voy a tener el límite cuando x tiende a cero de e elevado. mm, Esta propiedad voy a aplicar a de los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo natural de a elevado a la n, ese exponente n puede bajar como coeficiente. Entonces aquí el exponente sería este uno sobre x. Entonces uno sobre x puede bajar aquí como coeficiente, aplicando propiedad de los logaritmos. Entonces voy a tener uno sobre x, el logaritmo del coseno de x. Y ya pues esto se puede anotar como límite cuando x tiende a cero de e elevado al logaritmo del coseno de x sobre x. Y ahora ya nos da indeterminación. A ver, evaluaremos. Entonces, no lo voy a copiar esto por falta de e elevado al logaritmo del coseno de cero sobre cero. Y ahora fíjate, tengo e elevado a la... aquí el coseno de cero, eso es cero. Ahora el logaritmo de cero es... mm, el coseno de cero es uno. Ahora el logaritmo natural de uno, aquí mismo está. El logaritmo de uno, fíjate que vale cero. Entonces aquí tengo cero sobre cero. Aquí en el numerador ya tengo cero sobre cero. Entonces puedo aplicar ahí la regla del L'Hopital. Entonces, ahora sí aplicaremos la regla del L'Hopital. Entonces voy a tener el límite cuando x tiende a cero de e elevado al logaritmo de x, al logaritmo de coseno de x, todo esto sobre x. Que voy a tener el límite cuando x tiende a cero de e elevado a la... Ahora la derivada de... Tenemos que derivar el logaritmo. A ver, la derivada del logaritmo del coseno de x. Sabemos que la derivada del logaritmo de f de x es uno sobre el argumento del logaritmo aquí por la derivada del su dicho argumento. Entonces aquí la derivada del logaritmo del coseno de x, su argumento es coseno, es uno sobre el coseno. Y aquí por la derivada de dicho argumento. Y aquí sería uno sobre coseno. La derivada del coseno es negativo el seno de x. Y aquí ahora, entonces sería, ¿no? Entonces aquí tendría eh, 1 sobre el coseno de x, aquí por negativo el seno de x. Esa es la derivada de ese logaritmo. Aquí la derivada de x, eso solamente es uno, ¿no? Entonces no hay que aplicar la regla del cociente. Derivamos el numerador de manera independiente y el denominador de manera independiente, sin aplicar eh, esas propiedades. Entonces aquí voy a tener, finalmente voy a tener el límite cuando x tiende a cero de e elevado a la e elevado a la negativo seno de x sobre el coseno de x. Ya está. Si no, eso nos queda. En el numerador, haciendo extremos con extremos. Este uno en el denominador ya se sobreentiende, ¿no? Seno de x sobre coseno de x. Ahora voy a evaluar. Nos va a quedar e elevado a la el seno de cero sobre el coseno de cero. Y el seno de cero ese es cero. Y ahora el coseno de cero eso es uno.
Entonces aquí voy a tener e elevado a la cero. Este menos lo voy a bajar a este denominador. Y cualquier cosa sobre cero, esto les da pues la división de cero sobre cualquier cosa sigue teniendo cero. Entonces ahora e elevado a la cero, cualquier base elevado y les va a quedar cualquier base elevada a la exponente cero. Esto les va a dar uno. Y el límite había valido uno. Sí, esa es la respuesta. Aunque un poquito no se nota mucho. El límite vale uno. Ya verás, entonces es sobre X. Mm. Este truquito también tiene que saber aplicar. Si yo tengo este 5, se puede escribir este 5 como uno sobre 5. O si yo tengo, no sé, a ver, 2 tercios, esto se puede anotar como uno sobre 3 sobre 2. Entonces son expresiones equivalentes, fíjense. Dividiendo sobre uno, luego hacemos extremos con medios. Al hacer eso, pues le sigue dando aquí 5. Y aquí lo mismo. Al hacer aquí extremos con medios, primero el producto de los extremos, eso les da 2, luego 3. Entonces, ese tipo de truquitos tienen que saber aplicar en este tipo de límites cuando están resolviendo así límites exponenciales. ah, Límites exponenciales con la regla del L'Hopital. Esos truquitos tienen que aplicar también, tienen que saber aplicar. Sí, para convertir indeterminaciones a cero sobre cero, infinito sobre infinito, para llevar a indeterminación, para llevar estas indeterminaciones a cero sobre cero, infinito sobre infinito, también se suele aplicar estos truquitos, ¿ya? Los van a revisar en bibliografía o libros y van a ver que se aplica estos truquitos. Y a ver, yo directamente voy a resolver la pregunta de su examen. Mm, mm, un poco largo, no tan difícil, pero piden calcular el límite cuando x tiende al infinito de x más 2 a la x elevado a la uno sobre x. Aquí anotaremos solución. Entonces el primer paso es evaluar. Ya, entonces ya le hemos captado el hilo, así que a ver, evaluaremos. Aquí les voy a dar infinito más 2 a la infinito elevado a la uno sobre infinito. Un número elevado al infinito, eso sigue siendo infinito. Ahora, infinito más infinito, esos formularios, fíjense, es infinito. Aquí ahora la división por infinito, esto les da cero. Y pues tendría indeterminación infinita. La cero es una indeterminación mm, infinita la cero, fíjate. Entonces, tengo que convertirlo a cero sobre cero infinito y hay que aplicar este truco. Ya, repito nuevamente. Todo esto sería mi f de x. Y habíamos dicho que se aplique el siguiente truco. Este se puede anotar como e elevado a la logaritmo de f de x. O tienen dos, eso se puede anotar como e elevado a la logaritmo de 2. Esto métanlo a la calculadora, les va a dar 2. Verifiquen.
Entonces, siempre aplicamos este truquito para este tipo de indeterminaciones, ¿sí? Para convertir de esto a alguno de estos, se aplica esta identidad. Si es una identidad, a ver ahora, voy a tener aquí entonces el límite cuando x tiende al infinito de x más 2 a la x elevado a la 1/x. Entonces todo es mi f de x, entonces lo voy a convertir como límite cuando x tiende a ser aplicando esta identidad. Todo esto es mi f de x, entonces lo puedo anotar como e elevado a el logaritmo de x más 2 a la x elevado a la 1/x. Ya, ahora este que es exponente puede bajar como coeficiente, entonces voy a tener cuando x tiende al infinito, e elevado a la 1/x por el logaritmo de x más 2 a la x. Y eso te da el límite cuando x tiende al infinito de e elevado a un logaritmo de x más 2 a la x sobre x, ¿no? No importa más espacio, entonces. Entonces, ahora si esto lo evaluamos, voy a tener, fíjate, e elevado a el logaritmo de infinito más 2 a la infinito sobre infinito. Aquí a la infinito es infinito. Infinito más infinito, eso les va a dar infinito. Ahora, el logaritmo de infinito, eso es infinito sobre infinito. Ahora sí tengo infinito sobre infinito. Entonces, mm, aplico ahora la regla. Como ya estamos evaluando, habíamos dicho que esta palabrita lim ya desaparece, ¿no? Entonces aquí voy a tener el límite cuando x tiende al infinito de e elevado a la, derivaremos a el numerador, la derivada del logaritmo de un argumento, logaritmo de, la derivada del logaritmo de x más 2 a la x. La derivada es 1 sobre el argumento que es x más 2 a la x por la derivada de dicho argumento. La derivada de a la x es a a la x por el logaritmo de a. Ah, quiero saber la derivada de a a la x por la derivada de dicho argumento. Ya está. Entonces aquí les va a quedar 1 sobre x más 2 a la x por la derivada de x, eso es 1. Ahora la derivada de 2 a la x, me estoy olvidando. La derivada de a a la x, eso es a a la x por el logaritmo de a. Entonces la derivada de 2 a la x, eso es 2 a la x por el logaritmo de a, logaritmo de 2. Ya está, entonces es la derivada. Pues lo puedo anotar como 1 más 2 a la x por el logaritmo de 2 sobre x más 2 a la x. Entonces la derivada. La derivada del numerador es 1 más 2 a la x, 1 más 2 a la x por el logaritmo de 2. Y ahora la derivada sobre x más 2 a la x, x más 2 a la x. Todo esto sobre, ahora la derivada de x en el denominador, eso es solamente 1. Y ya esto lo borraremos para cálculos auxiliares. Ya, pero esto solamente te queda límite cuando x tiende al infinito de e elevado a la 1 más 1 más 2 a la e elevado a la x, logaritmo de 2 sobre x más 2 a la x. ¿Ya está? Y si esto lo evaluamos, lo evalúan, pues les va a seguir quedando e elevado a la infinito sobre infinito. Nuevamente hay que derivar 2 al infinito por 2 les va a dar infinito sobre infinito, sí. O evaluaremos, a ver, con ustedes. Aquí voy a tener e elevado.
Ya, entonces ya hemos hecho la derivada, ya hemos sacado la derivada al numerador y al denominador. Entonces pasamos ahora a hacerlas, a evaluar nuevamente. A ver, aquí les va a quedar uno más 2 al infinito, logaritmo de 2. Este logaritmo de 2 en su calculadora lo meten, ya es constante, ¿no? No es variable, es un número, como pi, como e. Entonces, como pi 3.14, esto también. Aquí infinito más 2 a la infinita. Y aquí voy a tener e elevado a la 2 a la infinita. Eso es infinito. Infinito por algo es infinito. Infinito más uno, eso sigue siendo infinito. Que 2 a la infinita, esto es infinito. Infinito más infinito sigue siendo infinito. Fíjate que me sigue dando indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Entonces, nuevamente tengo que derivar límite cuando x tiende al infinito de e elevado a la derivada ahora del numerador. A ver, la derivada de uno más 2 a la x por el logaritmo de 2. La derivada de uno eso es cero más. Ahora, la derivada de 2 a la x. Logaritmo de 2 eso ya es constante, se deja como está. Ahora, la derivada de 2 a la x, la derivada de a la x es a a la x logaritmo de a. La derivada de 2 a la x es 2 a la x logaritmo de 2 por logaritmo de 2. Entonces, eso tengo ahí. Y entonces, la derivada del numerador es 2 a la x, el logaritmo de 2 por el logaritmo de 2 sobre la derivada del denominador de x, eso es uno más ahora la derivada de 2 a la x, eso es 2 a la x, logaritmo de 2. Sí, ya. Entonces aquí les da e elevado. Hemos derivado, hemos hecho ahora las segundas derivadas. Entonces, nuevamente tenemos que evaluar y pues le sigue dando aquí infinito sobre infinito. Claro, se tienen que dar cuenta de eso al cacho. A ver, evaluaremos otra vez paso por paso. Aquí les va a dar 2 al infinito, logaritmo de 2 sobre uno más 2 al infinito, logaritmo de 2. Ya, pero aquí, fíjate, 2 al infinito, eso es infinito. 2 al infinito, eso es infinito. Infinito multiplicado por cualquier cosa, o aquí les va a dar infinito. Aquí infinito por logaritmo de 2 eso es infinito. Infinito por cualquier número es infinito. Y aquí infinito por logaritmo de 2 aquí es cualquier número. Infinito por cualquier número sigue siendo infinito. Infinito por cualquier número infinito más uno. Aquí infinito sobre infinito. Nuevamente indeterminación. Entonces, tenemos que seguir derivando nuevamente. Entonces, aquí va a ser el límite cuando x tiende al infinito de e elevado a la. Ahora la derivada del numerador. La derivada de 2 a la x, logaritmo de 2 su derivada es de 2 a la x, de este 2 a la x esto es constante, ¿no? Esa constante se deja como está, la derivada de 2 a la x, la derivada es 2 a la x por logaritmo de 2 y todo esto sobrevive. La derivada de 2x es 2 a la x, logaritmo de 2 pero esto es constante se deja como está, es logaritmo de 2 logaritmo de 2 ya está. Sería aquí 2 a la x, logaritmo de 2 logaritmo de 2 logaritmo de 2. Todo esto sobre a la derivada de esto es cero. La derivada de uno más 2 a la x, logaritmo de 2. Su derivada, esto es cero cero más la derivada de 2 a la x es 2 a la x, logaritmo de 2. La derivada de 2 a la x es esto. Y estito se copia, sobrevive por logaritmo de 2. ¿Sí? Entonces la derivada de este cero sumando ya no es necesario pues ahí un cero sumando para que anotar. Entonces la derivada directamente aquí es 2 a la x logaritmo de 2 logaritmo de 2. Y ya fíjate aquí hacia finalmente esto con esto chao 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 chao. Y aquí te sale el límite cuando x tiende al infinito de e elevado a la logaritmo de 2. Y esto es una constante, pues en su calculadora le meten eso y es una constante.
Les da un número, entonces tengo el límite de una constante. El límite de una constante es la misma constante, les había explicado en el video anterior. Chequen. Entonces aquí la respuesta había sido e elevado a la logaritmo de 2. Ya está. Mm, Esa es la respuesta. Mm, Lo he estado haciendo paso por paso, pero si puedes reducir algunos pasos, tienen que, yo, como es, lo estoy haciendo pasito por paso, pero pueden obviarse algunos pasos, las derivadas, hacerlo directo, sacarlo directo, las respuestas. Ya, entonces, pueden saltarse aquí algunos pasos, les repito nuevamente. No lo tienen que hacer muy largo el ejercicio. Yo por lo que estoy explicando, lo estoy haciendo pasito por paso, pero no es tanto así. Chau, chau.